Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Ya somos aquí una altra vegada, ya veréis que ya estiu y no hemos puesto a pullar tantos vídeos como por un regular. Pero Isorra, ya somos aquí y prevaremos de pullar vídeos estos días también, pues yo soy muy toaqueferada y no puedo fene tantos, pero china iremos pullando. O zaguer vídeos estío de un consejo útil, que estío el desodorante. Así es que esta vegada querébanos fer una receta y como hemos feito ya muchas recetas veganas, queremos ver una diferente y mucha gente me ha preguntado pues, en la Flama y en otros puestos que a mirar cómo se feba o seitan. Así es que lo que queremos hacer hoy es a mostrar cómo se fa un seitán vegano, que es como una mena de pizca vegetal. Así es que vamos a ver cómo se fa. Para esta receta de seitán nos fa falta gluten, soya, tomate, orégano, sal y pimienta negra. En primeras, en un roscadero, chitamos los ingredientes y femos un licor. Primero chitamos los ingredientes isutos, o gluten, las especias y a sal, y lo rechiramos bien. Dimpués chitamos o tomate y a soya. Cal chitar a mesma cantidad de gluten que de líquido. Nosotras lo que hemos feito es felo con un vaso de gluten y un vaso de tomate y hemos meso una miqueta de soya para que tenga más sabor. En cuentas de felo también, como con un vaso de tomate, lo podéis hacer con caldo de verduretas y soya lo que os faiga más gollo. Después de rechirarlo y amasarlo, lo disamos este licor reposar mientras media hora en un roscadero bien tapado con papel film. Embolicamos o licor en o papel film y lo hacemos bullir en un cazuelo mientras 45 minutos o una hora. Según te veigamos, si lo hacemos bullir una hora será más duret y si no será más togo. Eso ya como nos faiga más gollo. Cal esperar a que siga fredo y lo desembolicamos do papel film y lo tallamos de la traza que queramos. Por ejemplo, como si estase una chulla y lo hacemos freír, que es una de las cosas que hemos feito, o a cuadradez, ta hacer un guiso con trunfas, o como si estase un kebab. Nosotros tos disamos dos ejemplos de cómo mincharlo, en chulla y como si estase un entropán. Así es que os animamos a probarlo. Y buen prevo. Ya has visto que la receta de seitán es muitísimo fácil y con esto podemos hacer muitísimas cosas. Podemos hacer un entropán, podemos hacer un recau tallándolo a cuadrez, podemos hacer una chulla tallándola como si estase una chulla o lo que siga. Y eso ya cal meterle imaginación. Así es que hizo. Yo nomás quería mostrar como una receta muy fácil y que tiene muchas posibilidades. Así es que, como siempre, antes de rematar con el vídeo, quería hacer una frase feita, que esta vegada hemos trigado esta. Qui no cabida cuan tiene, no come cuan quiere. Esto es que si una persona cuando tiene diners no se los guarda, pues no puede gastarlos cuando quiere. Así es que eso. Y bueno, que tengáis buenos días, que paséis un buen estiu, que sigáis bien de vacanzas y nos veremos estos días que encara seremos aquí puyando vídeos. Que vaya bueno, au, besed.